nuestro servicio dominical de Centro Cristiano El Conquistador. Espero que esta semana que pasó haya sido muy bendecida para cada uno de ustedes. Y mientras la familia se va reuniendo y vamos teniendo todo listo, ¿qué les parece si nos dejamos ya nuestro súper tradicional saludo en nuestro chat en vivo que tenemos todos los domingos? Recuerden que aparte de los saludos pueden dejar ahí sus comentarios de la predicación, dudas o también saludos, ¿por qué no? Y bueno, hermanos, ya junten a la familia, ya pongan su Biblia preparada, su cuaderno preparado y todo listo para que podamos recibir lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy, que sin duda alguna nos dará dirección y también nos llenará el corazón de la presencia del Señor. Y bueno, si ya estamos todos listos, ¿qué les parece si iniciamos con nuestro servicio del día de hoy? Quien rompe el poder del pecado, su nombre es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh, gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, oh, digno, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto
Muy buenos días, queridos y muy amados amigos, hermanos que nos sintonizan en esta mañana. Es un motivo de mucha alegría para mí el poder estar nuevamente con ustedes. Doy gracias a Dios por la oportunidad que nos concede de estar reunidos. Doy gracias a Dios por los medios que Él nos permite tener para poder seguir reuniéndonos, seguir aprendiendo, seguir creciendo estando en un mismo espíritu, unánimes, porque creo firmemente que el Señor tiene un plan y tiene un propósito para nuestra vida, tiene un camino para cada uno de nosotros de forma individual como sus hijos y también como iglesia. Así que confiamos en que el Señor es el que tiene el control y el que nos va dirigiendo y el que nos va guiando. El mensaje para esta mañana precisamente tiene que ver con ese camino que Dios ha diseñado para nosotros, con ese propósito que Dios tiene para nosotros. Y el título de este mensaje es El sentido común en el cristianismo. El sentido común en el cristianismo. Para comenzar, voy a compartirles un testimonio personal. Cuando yo inicié en el cristianismo, cuando entregué mi vida a Cristo, pasé durante mucho tiempo creyendo firmemente, estando consciente de que Dios tenía el control de todo y que Él era responsable absolutamente de todo. Que lo único que me correspondía a mí era doblar mis rodillas, era orar y esperar que Dios hiciera todo. Así que durante mucho tiempo viví con esa idea de que Dios era el que tenía que darme la luz verde y Dios era el que tenía que ponerme la luz roja. Es decir, él me tenía que decir cuándo avanzar y Él me tenía que decir cuándo detenerme. Esto, por supuesto, en algún tiempo más adelante, pues trajo frustración, trajo consecuencias a mi vida y me he dado cuenta que es una situación que llega a suceder mucho en los cristianos. Si bien es cierto que Dios tiene el control de todo, también hay una parte que nos corresponde a nosotros. Hay una parte que Dios delega, en la que nosotros somos los que tenemos que actuar y tenemos que tomar decisiones. Voy a invitarle a que me acompañe a leer una porción bíblica que se encuentra en el libro de los Proverbios, capítulo 2, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. Y la palabra del Señor dice así: Hijo mío, presta atención a lo que digo y atesora mis mandatos. Afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Clama por inteligencia y pide entendimiento. Búscalos como si fuera plata, como si fueran tesoros escondidos. Entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento de Dios. Pues el Señor concederá sabiduría. De su boca provienen el saber y el entendimiento. Al que es honrado, Él le concede el tesoro del sentido común. Él es un escudo para los que caminan con integridad. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, gracias te damos por este momento que nos concedes. Gracias te damos por los medios, Señor, que tenemos para poder seguir en contacto, para poder seguir aprendiendo de ti. Queremos poner en tus manos este tiempo, que seas tú el que habla en nuestras vidas, que esa palabra pueda tocar nuestros corazones y sobre todo que podamos poner por obra todo aquello que tú quieres enseñarnos, Señor, para seguir dirigiendo nuestras vidas por el trayecto y por el camino que tú quieres que transitemos, Señor. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, les comentaba al principio sobre una situación que yo viví durante mucho tiempo en el cual esperaba que Dios hiciera todo. Esto me ha tocado seguir viéndolo todavía en el cristianismo, en donde responsabilizamos a Dios de todo y esperamos que Dios haga todo. En el libro que acabamos de leer, en la porción bíblica que acabamos de leer, dice: Hijo mío, presta atención a lo que digo y atesora mis mandatos. Afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento.
clama por inteligencia y pide entendimiento. Búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. Curiosamente, aquí dice búscalos como si fueran plata, haciendo referencia al valor monetario, al valor material, buscando una cierta comparación en el sentido de búscalos como si fueran. Es decir, le está dando un valor interesante a las cosas materiales y por eso dice búscalos como si fueran esas cosas materiales. Busca esto como si fuera lo material. Hoy en día, por supuesto que las cosas materiales son indispensables para encontrar un equilibrio en nuestra vida y es lo que los mueve, lo que nos mueve es la forma o es el motivo por el cual nosotros tenemos que trabajar o tenemos que buscar el trabajo, porque hay una remuneración monetaria que nos permite tener acceso a muchas cosas, como lo es el alimento, como es la educación, como es medicina, cosas indispensables que necesitamos en nuestra vida. Entonces es algo crucial e indispensable para nosotros. No dice que los buscamos en lugar de, o no dice que lo que nos está, el hecho de clamar por inteligencia o pedir entendimiento, no dice que es mejor que buscar la plata. Dice, búscalos como si fueran platas, como si fueran tesoros escondidos. Es decir, le da un valor muy importante, está dando un valor crucial que es necesario para nosotros. Solo así, entonces vamos a comprender lo que significa tener temor a Dios. Y dice después, pues el Señor concede sabiduría, de su boca provienen el saber y el entendimiento. Al que es honrado, Él le concede el tesoro del sentido común. El tesoro del sentido común. Así que el sentido común, el libro de Proverbios lo compara con un tesoro. Es muy importante entonces para nosotros como cristianos. El concepto de sabiduría, porque al inicio nos menciona, afina tus oídos para la sabiduría. La sabiduría es el conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. La sabiduría entonces es el conocimiento amplio, es el saber, es el conocer. ¿Cómo se obtiene? Mediante el estudio o mediante la experiencia. Hay personas adultas que saben mucho y conocen mucho de la vida porque han tenido mucha experiencia. Cuando requerimos algún consejo de vida, es normal acudir a una persona adulta porque tiene un conocimiento mucho más amplio, por lo que ha vivido y por lo que ha aprendido a lo largo de la vida. Aquí en el libro de Proverbios nos dice, afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Nos da una enseñanza muy importante. Nos dice que estos conceptos son indispensables para nuestra vida. El significado del sentido común es la capacidad para juzgar razonablemente las situaciones de la vida cotidiana y decidir con acierto. El sentido común es la capacidad para juzgar razonablemente las situaciones de la vida cotidiana y decidir con acierto. Entonces, ¿cómo es que se aplica el sentido común en nuestra vida? Bueno, puede aplicarse en diferentes situaciones de nuestra vida cotidiana. En la resolución de problemas que tienen que ver con aspectos importantes como lo son las relaciones entre pareja, la educación de los hijos, las decisiones económicas y también, muy importante, las reacciones que tenemos ante diferentes eventos que nos acontecen cotidianamente. Eso es el sentido común. Es la forma en la que aplicamos, la forma en la que decidimos. El sentido común es indispensable, entonces, para nuestra vida. Ahora, esto es lo que nos menciona la palabra del Señor en cuanto a lo que significa el sentido común. El sentido común es como un tesoro. Y luego nos dice, Él es un escudo para los que caminan en integridad. Relacionándolo con la enseñanza, la definición
un diccionario nos da acerca del sentido común, y relacionándolo con lo que la palabra del Señor nos enseña, es que es indispensable, porque esto es un escudo para los que caminan con integridad, es un escudo para tomar decisiones, es la forma en la que nuestra vida puede ser mucho más equilibrada y tener consecuencias, tomar decisiones que traigan consecuencias agradables a nuestra vida. Sin embargo, el sentido común es algo que no todos poseemos como Dios quiere que lo vivamos en nuestra vida. El sentido común se puede volver una parte muy personal de cada quien en base a sus deseos, en base a, a las enseñanzas que ha recibido, en base a lo que quiere. El sentido común puede ser transgiversado, y hay un dicho que en una lectura me encontré que dice, una mentira no se vuelve verdad solo porque lo creas. Una mentira no se vuelve verdad solo porque lo creas. Pero hoy en día vemos que eso está sucediendo, ¿no? Que la gente adopta una mentira y la cree como verdad y la vive como verdad. Y eso pasa muchas veces con el sentido común. Es decir, no nos apegamos a lo que Dios quiere que exista en nuestra vida con el sentido común, sino lo que sucede muy a menudo es que tomamos decisiones en base a lo que a nosotros nos satisface, o en base a lo que a nosotros nos gusta, o en base a lo que nosotros queremos. Así que vamos a ver una historia que se encuentra en el libro de Jueces, muy conocida. Yo creo que la mayoría la conocemos. Es acerca de un hombre llamado Sansón. El pueblo de Israel hace lo malo delante de los ojos de Dios, y Dios entrega el pueblo de Israel a los filisteos. Así que los filisteos son sus verdugos, son sus gobernadores. Pero Dios escucha el clamor del pueblo, así que decide que va a enviar un hombre que los va a libertar. Un ángel se le aparece a una mujer que había sido estéril, dice que va a tener un hijo. Ella se lo comunica a su esposo. Están contentos, están felices, les da instrucciones específicas acerca de este niño. Entre las más destacadas, o la más destacada, es que no deberá cortarse el cabello. El niño nace, el niño crece y empieza a demostrar el poder que Dios ha puesto en su vida. Es un hombre muy fuerte. Pero este hombre, llamado Sansón, tenía un pequeño problema, ¿no? Tenía un pequeño problema o una debilidad con las mujeres. Encontramos en el libro, en el capítulo 16, en el capítulo 16, versículos del 4 al 8, dice que tiempo después Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila, que vivía en el valle de Sorek. Los gobernantes de los filisteos fueron a verla y le dijeron: seduce a Sansón para que te diga qué lo hace tan fuerte y cómo es posible dominarlo y atarlo sin que se suelte. Luego cada uno de nosotros te dará 1,100 piezas de plata. Entonces aquí pues vemos lo que está sucediendo, ¿no? Sansón se enamora de una mujer, los gobernantes de los filisteos se dan cuenta y aprovechan esta situación para buscar la forma de derrotar a Sansón. La historia nos cuenta que Dalila le pide, en 3 ocasiones, le pide a Sansón que le diga cuál es su debilidad, qué es lo que hace que él pierda la fuerza. Y curiosamente, en las 3 ocasiones, ella les dice a los filisteos, y los filisteos hacen lo que ella, la información que le sacó a Sansón. Sansón en esas 3 ocasiones le dice cosas que no son ciertas, así que no lo pueden capturar. Pero aquí lo interesante es que desde la primera vez que Sansón le cuenta a Dalila su debilidad, que le miente la primera vez, y que los filisteos tratan de aprenderlo de la forma en la que él le platica a Dalila. Lo curioso es que, pues,
él debió, por sentido común, entendemos que él debió entender que ahí había peligro. Sin embargo, sucedió 3 veces. En la cuarta ocasión, Sansón le dice la verdad, le dice su verdadera debilidad acerca de cortarse el cabello. Lo curioso es aquí que 3 veces antes, él tuvo motivos suficientes para entender que estaba en peligro. Por sentido común entendemos, y el sentido común es el que nos alerta también de ciertos peligros. El sentido común nos dice no pasar por un lugar cuando entendemos que es peligroso o a ciertas horas de la noche, porque hay peligro, por sentido común. Entonces, por sentido común entendemos que Sansón pues estaba con una mujer que no le interesaba a él, sino que le interesaba saber cuál era su debilidad. Así que en el versículo 20, en el mismo capítulo 16, versículo 20, dice que entonces ella gritó: Sansón, los filisteos han venido a capturarse. Cuando se despertó, pensó: haré como antes y enseguida me liberaré. Pero no se daba cuenta de que el Señor lo había abandonado. Finalmente le revela su secreto a Dalila. Dalila le corta el cabello y cuando él se despierta, cuando ella lo alerta que han venido los filisteos, pues él se da cuenta que ya no tiene la fuerza. Y dice aquí algo muy interesante: el Señor lo había abandonado. Bajo el sentido común que manejaba Sansón, pues él no estaba equivocado. Bajo su sentido común, él quizás se sentía invencible, quizá pensaba que no había forma en la que pudieran derrotarlo, así que él apeló a su sentido común. Él creía estar en lo correcto. La cuestión es que muchas veces, hermanos, ese es nuestro sentido común. Pensamos que estamos haciendo lo correcto. Y regresando a la frase que les comentaba hace un rato, una mentira no se vuelve verdad porque la creemos verdad. Y muchas veces así vivimos, así pensamos que es. Como pensamos que eso es lo correcto, como pensamos que eso es lo que beneficia nuestra vida, entonces eso es, no hay discusión. Sin embargo, a veces bajo nuestro propio concepto de sentido común podemos vivir equivocados. Y eso puede traernos consecuencias que no son muy agradables a nuestra vida. Retomando la historia de Sansón, lo vemos en los siguientes versículos, en el versículo 23 al 30, y nos dice: entonces los gobernantes filisteos se juntaron para celebrar una gran fiesta, en el que ofrecían sacrificios y alababan a su dios Dagón, diciendo: nuestro Dios nos ha dado la victoria sobre Sansón, nuestro enemigo. Cuando el pueblo vio a Sansón, también alabó a su Dios diciendo: nuestro Dios nos ha entregado a nuestro enemigo, el que mató a tantos de nosotros. Ahora está en nuestro poder. Los presentes, ya medio borrachos, exigieron: traigan a Sansón para que nos divierta. Así que lo sacaron de la prisión para que los entretuviera y lo pusieron de pie entre las columnas que sostenía la azotea. Sansón le dijo al joven sirviente que lo llevaba de la mano: pon mis manos sobre las columnas que sostienen el templo, quiero recostarme entre ellas. Ahora bien, el templo estaba totalmente lleno de gente, todos los gobernantes filisteos estaban presentes, y en la azotea había cerca de 3,000 hombres y mujeres mirando el entretenimiento de Sansón. Entonces Sansón oró al Señor: Señor soberano, acuérdate de mí otra vez. Oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más. Con un solo golpe déjame vengarme de los filisteos por la pérdida de mis ojos. Entonces Sansón apoyó las manos sobre las 2 columnas centrales que sostenían el templo, las empujó con ambas manos y pidió en oración: déjame morir con los filisteos. Y el templo se derrumbó sobre los gobernantes filisteos y todos los demás presentes. De esta manera, Sansón mató más personas al morir que las que había matado durante toda su vida. Y esto es muy impresionante, hermanos. Finalmente, Sansón aquí está cumpliendo el propósito para el cual había sido llamado. Dios lo había escogido para que él liberara
a los israelitas de los filisteos. Y aquí dice que con su muerte mató más de los que había matado cuando estaba en vida. Finalmente cumple su propósito. Pero hay un punto importante que resaltar, lo que tuvo que sufrir. Una vez que él fue capturado por los filisteos, pues le quitaron los ojos y lo esclavizaron. Lo ponían a hacer trabajos pesados, así que no fue nada fácil lo que él tuvo que enfrentar después de su captura. Por eso aquí una vez más recuerda de dónde venía su fuerza, recuerda al Señor, recuerda el llamado que él tenía y le pide que lo ayude. Y Dios lo ayuda, porque termina cumpliendo el propósito de su vida. Pero aquí la pregunta es, ¿habría necesidad de que él tuviera que pasar todo ese sufrimiento? Y muchas veces, hermanos, cuando no aplicamos el sentido común que Dios nos invita a desarrollar en nuestra vida, tenemos que pasar por ciertas situaciones que son dolorosas. Y aquí viene esa misma pregunta, ¿qué necesidad había de pasar por ese camino doloroso? Jeremías 29:11 nos dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Es decir, el Señor quiere lo mejor para nosotros. Alguna vez me encontré o me he encontrado en algunas ocasiones con personas que realmente piensan que su vida o el propósito que Dios tiene para su vida es sufrimiento, es que tienen que sufrir. Y según lo que nos enseña la palabra de Dios, es que Dios no quiere que suframos. Dios no se complace de nuestro sufrimiento, Dios no se complace de que nos vaya mal. Al contrario, Dios espera que siempre nos vaya bien. Pero hay gente que cree que ese es el propósito de Dios para su vida y están en un error. Creo yo que están en un error. Dios no se alegra de que nosotros suframos. Pero cuando no apelamos al sentido común que Dios pide que desarrollemos en nuestra vida, entonces muchas veces es probable que tengamos que enfrentar situaciones que se derivan directamente de nuestra mala toma de decisiones. Entonces, es ahí cuando nosotros tenemos que recapacitar y tenemos que hacer un análisis en nuestra vida. Cómo se encuentra nuestro sentido común. Las decisiones que estamos tomando, ¿las tomamos en base a nuestros deseos o realmente Dios está presente en nuestras decisiones? Al principio les comentaba y les decía que yo creía que Dios tenía el control de todo y que Dios sabía con exactitud qué cosas iban a pasar tal día y a tal hora. Y sí, o sea, Dios las conoce, pero Dios no es como alguien que nos toma a nosotros como marionetas y nos está dirigiendo. Dios nos da esa libertad de que nosotros podemos elegir. Dios nos da ese libre albedrío en el cual nosotros somos capaces de tomar decisiones. Y si bien es cierto que Dios tiene trazado un camino para nosotros somos responsables también de elegir ir por ese camino, porque tenemos la libertad de poder decirle a Dios, ¿sabes qué, Dios? A mí eso no me interesa. A mí en este momento me interesa más otra cosa. Pero lo que el Señor nos dice, lo que el Señor quiere, es que nosotros afinemos nuestros oídos a la sabiduría, que nos concentremos en el entendimiento, que clamemos por inteligencia, que pidamos entendimiento, que lo busquemos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos, porque entonces vamos a comprender lo que es temer al Señor. Y así vamos a obtener conocimiento, sabiduría, y entonces eso nos va a conceder el sentido común, el saber elegir de forma correcta, tomar decisiones que son cruciales en nuestra vida. Y a veces como cristianos
a veces como cristianos, me ha tocado verlo, e incluso puedo decir que en algún momento yo esperaba, yo esperaba que Dios me diera luz verde para hacer algo o que Dios me diera luz roja para detener. Y no funciona así. O sea, Dios nos da la oportunidad de tener el conocimiento, Dios nos da la oportunidad de estar preparados para cuando nosotros tengamos que tomar la decisión de avanzar con la luz verde o nosotros detenernos con una luz roja. Dios no va a venir a hacer la parte que nos corresponde. Somos nosotros que tenemos que desarrollar ese sentido común en nuestra vida. Y ese es el sentido común el que nos permite elegir de forma correcta. Pero basado en lo que el Espíritu Santo va dirigiendo en nuestra vida. El Espíritu Santo es el que nos hace sentir si vamos en esa dirección correcta o si tenemos que ajustar algo en nuestra vida. No es nuestro propio sentido común el que nos dice, sí, estás bien, todos los demás lo hacen, todos los demás lo piensan, y como todos los demás lo hacen y todos los demás lo piensan, tú lo puedes hacer. Entonces, muchas veces incluso hacemos ciertos ejercicios. Me tocó ver en algún momento a alguien que le pedía una señal a Dios para algo, ¿no? Para X respuesta de algo en su vida, ¿no? Me decía, si hoy llueve, entonces quiere decir que es tu voluntad, ¿no? Y el cielo todo nublado. Entonces, eso es algo hasta cierto punto irracional. El sentido común que Dios nos permite tener en nuestra vida es aquel en la cual podemos tomar buenas decisiones, podemos comunicarlo con Dios y Dios se agrada. Para muchos jóvenes que quizás están en esa etapa en la que tienen que elegir qué carrera estudiar y no es que Dios tenga establecido algo para una carrera en específico para ustedes. Dios les da la libertad de que ustedes puedan sentirse cómodos para escoger en base a las habilidades que Dios les ha dado. Dios tiene un propósito para su vida, pero Dios no va a dirigir como si ustedes fueran unos robots. Igual en general en nuestra vida, hermanos, Dios no está dirigiéndonos como si fuéramos carritos de control remoto. Tiene un propósito para nuestra vida y cada uno de nosotros tenemos que irla descubriendo, pero Dios nos da esa pauta en la que nosotros podamos elegir. No es algo que Dios va y nos va a imponer. En ciertos casos me queda claro que el Señor es la manera en la que sí obra, como por ejemplo un Pablo, como por ejemplo un Pedro, como por ejemplo el mismo Jesús, que Dios tenía un plan y un propósito y tenían que pasar por ese camino y por ese trayecto, pero ellos estaban conscientes de lo que Dios les había pedido. Y ellos tomaron la decisión de obedecer a Dios. Y en esa obediencia, ellos encontraban paz y ellos encontraban tranquilidad. Pedro incluso no quería que lo crucificaran como a Jesús. Él decía, yo quiero que me crucifiquen al revés, porque no soy digno de morir como mi maestro. Por supuesto que había preocupación, por supuesto que había quizá ese nerviosismo, ese dolor físico, pero espiritualmente ellos estaban fortalecidos y solo así era que Dios les había encomendado una tarea en específico. Pero hermanos, a muchos de nosotros el propósito que Dios quiere que cumplamos en nuestra vida es esa plenitud, es ese equilibrio y tenemos que conseguirlo a través del sentido común, tomando buenas decisiones. El sentido común es el que nos dicta el sentido común que Dios espera que nosotros desarrollemos en nuestra vida como cristianos, es el que nos dicta que si algo nos produce un peligro, entonces tenemos que evitarlo. Hace algún tiempo estaba platicando con una maestra que es química, tiene un laboratorio y dice que un día se le ocurrió hacer unos estudios no voy a hablar de marcas de refresco para no herir a nadie,
pero hizo una prueba específicamente con un refresco muy famoso, muy consumido, y dice que hizo la prueba y en sus resultados de lo que estuvo investigando, es de que el azúcar que contiene ese refresco, nuestro cuerpo tarda en desecharlo 7 días aproximadamente. Tan solo, tan solo 10 mililitros normalmente los envases son de 600 mililitros. 10 mililitros, nuestro cuerpo tarda en desecharlo 7 días. Entonces, pues cuando tomamos un refresco de 600 mililitros, bueno, imagine cuántos días tardamos en desecharlo. Pero cuando es constante el consumo de ese refresco, pues imagínese cómo nuestro cuerpo está reaccionando. Entonces, el sentido común que Dios nos enseña a desarrollar, pues es, si esto no le hace bien a mi cuerpo, entonces no tengo por qué traerlo a mi cuerpo. Porque la palabra del Señor nos enseña que debemos cuidar nuestro cuerpo. Y el cuidar nuestro cuerpo también es parte de una vida espiritual saludable. El sentido común que Dios nos enseña nos dice que cuando nuestro cuerpo está bien, nuestra mente está bien. Cuando nuestro cuerpo está bien, nuestras emociones están bien. Muchos de nosotros hemos experimentado estar en una situación de enfermedad, y cuando uno está enfermo hay muchas cosas que a nuestro alrededor no funcionan de la manera más óptima. El ánimo no es el mismo, las fuerzas, por supuesto, están mermadas. Entonces, el Señor nos enseña que cuidemos nuestro cuerpo. Cuando uno está enfermo y ora a Dios y le pide a Dios, claro que lo hace con esa plena convicción y esa fe de que Dios puede sanarnos. Pero pues tampoco es como que Dios está esperando que nos enfermos para mostrarnos su poder, ¿no? En algunos casos yo he sabido de ciertos testimonios donde personas que no pueden consumir ciertos alimentos dicen, no, es que el Señor ya me sanó, yo puedo comerlo, en el nombre del Señor yo puedo comerlo. En el sentido común que Dios nos enseña en su palabra, no es así como funciona. Algunas personas recaen en alguna enfermedad porque están reincidiendo en ciertos hábitos, ya sea alimenticios, que no deben caer, ¿no? Entonces, se recuperan y vuelven a caer en lo mismo. Y una vez que se recuperan, dicen, no, es que el Señor me sanó, es que el Señor trajo sanidad a mi vida y ya soy sano, ya puedo volver a comer ese alimento. Pero lo que nos enseña también, o lo que se ha descubierto en la ciencia cierta acerca de nuestro cuerpo, es que hay partes que Dios nos creó con esa capacidad de que hay partes que tienen la capacidad de volver a regenerarse. Como una herida, cuando uno se hace una herida, se abre, sale sangre, y pasan los días y esa herida se cierra. Nuestro cuerpo tiene esa capacidad. Entonces, el sentido común que Dios nos enseña nos dicta que debemos cuidarnos. Y esto no es para nada un regaño o mucho menos. Esto es lo que la palabra del Señor nos enseña. El sentido común, desarrollar el sentido común en nuestra vida para tomar buenas decisiones y no esperando a que el Señor sea el que nos tenga como esas marionetas y que hagamos los movimientos o dejemos de hacerlos porque Él así lo decide. Cuando es en esos casos, lo comentaba hace un momento, cuando es algo en específico, el Señor lo hace saber y uno toma esa decisión. Uno tiene esa capacidad de poder elegir. A lo largo de la Biblia encontramos muchos personajes a los que Dios les pidió que hicieran algo y ellos tuvieron toda la libertad de decir, no, no lo quiero. Y claro, esto trae también sus consecuencias. El elegir es parte de nuestro libre albedrío. Elegir decirle no al Señor también es válido, pero eso también trae sus consecuencias. Todo lo que decidimos en nuestra vida trae consecuencias positivas y consecuencias negativas. Así que, hermano,
La invitación es que podamos examinarnos y darnos cuenta cómo es que se encuentra nuestro sentido común, cuáles son las decisiones que estamos tomando, cuál es nuestra forma de vivir en este momento, sobre todo en este momento de pandemia, ¿no? ¿Cómo ha sido el recuento de lo que ha sucedido? ¿Cuáles han sido nuestras elecciones? ¿Cuáles han sido nuestras decisiones que hemos tomado? Y esto es muy importante para los que tenemos hijos, ¿cómo podemos enseñarles a nuestros hijos acerca del sentido común? El sentido común que el Señor nos está invitando que busquemos. Y esto es como un proceso. Dice el Señor que pidamos sabiduría, pidamos y busquemos el entendimiento y busquemos el conocimiento. La palabra de Dios nos dice y nos enseña que si le pedimos sabiduría al Señor, Él nos la va a dar. Tampoco es algo que sea muy complicado de conseguir, tampoco es algo que sea muy limitado, solo algunas personas. La palabra del Señor nos dice solo algunos, o solo estos, o solo los que hagan, o solo los que tengan. No. Pidamos sabiduría al Señor y Él nos va a dar esa sabiduría. Esa sabiduría nos lleva al entendimiento, nos lleva al conocimiento, y el conocimiento nos lleva a tener una relación plena con el Señor. Y una vez que tenemos esa relación plena, es cuando el sentido común del Espíritu Santo empieza a obrar en nuestras vidas. Y es que, como lo decía al principio, el Señor tiene un camino trazado para nosotros como iglesia y también tiene un camino trazado para nosotros como sus hijos. Cada camino puede ser diferente, para la forma en la que Dios está trabajando en mi vida no es la misma quizá en la que está trabajando en la vida de usted, pero créame, Dios tiene un propósito. Y siempre y cuando nosotros queramos, cuando nosotros tomamos la decisión de decirle sí al Señor, es cuando Él empieza a trabajar en nuestra vida. Pero es solo cuando nosotros le decimos, sí, Señor, yo quiero que tú me des ese sentido común que tú me enseñas en tu palabra, no el sentido común que está bajo mis propios deseos. Es rendirnos ante Dios, es pedir esa sabiduría y entonces dejar que el conocimiento, que el entendimiento y que el Espíritu Santo empiecen a trabajar en nuestra vida. Así que, hermano, esa es la invitación, es el mensaje de esta mañana. Busquemos el sentido común del verdadero cristianismo, ese sentido común que nos invita a tomar y a razonar las mejores decisiones para encontrar un equilibrio en nuestra vida. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, por este momento. Gracias por tu palabra. Queremos pedirte en este momento que tú nos des sabiduría, que nos ayudes a encontrar el entendimiento, que si nuestros caminos están o han sido invadidos por nuestros propios deseos, Señor, que nos los hagas saber, que el Espíritu Santo redarguya nuestra vida y que hagamos un análisis acerca de cómo han sido nuestras decisiones, qué tanto te hemos involucrado en nuestra vida, qué tanto te estamos buscando, qué tanto eres parte de nuestra vida y que hagamos, Señor, los ajustes que tengamos que hacer en nuestra vida. Tú siempre pones a nuestra disposición todo aquello que necesitamos para crecer, para cambiar, para avanzar, para seguir adelante. Quizás el camino que unos tienen que recorrer es más corto que otros, pero, Señor, tú tienes toda la disposición, tienes todo el amor, tienes todo el poder, Señor, para seguir trabajando en nuestras vidas como tus hijos y como tu iglesia. Te quiero pedir que nos sigas ayudando, que sigas obrando nuestras vidas, que sigas dirigiendo, Señor, los pasos que tú quieres que demos como iglesia tuya, Señor. Gracias te damos por esta palabra y te pedimos que empiece a producir, Señor, a producir acciones en nuestra vida cotidiana. Te pedimos todo esto, Señor, en el bendito y santo nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. ¿Qué les pareció este tema que nuestro hermano Carlos Aguilar nos compartió el día de hoy? Creo que actualmente es muy necesario y que debemos también pensar y aterrizar todo para saber si nosotros estamos tomando buenas decisiones
y estamos ocupando el criterio común que Dios ha puesto en nosotros. Recordemos que no nada más es decidir por nosotros mismos, sino también para cuidar y proteger a nuestra familia y a las personas que nos rodean. Así que, hermanos, a ponerlo en práctica toda esta semana y cada día de nuestra vida. Y bueno, les quiero invitar también a que si no se han unido todavía a los grupos de estudio, lo puedan hacer. En los anuncios van a aparecer los números telefónicos a los que ustedes pueden mandar un WhatsApp para que les puedan dar el link y el acceso a cada uno de estos estudios. Los temas son muy buenos, así que no se los pueden perder. Y bueno, el día de hoy es todo. Les dejamos un gran abrazo con muchísimo cariño. Síganse cuidando mucho, les extrañamos mucho, pero yo creo que ya pronto podremos vernos. Así que mientras tanto hay que seguir adelante con ánimo y cumpliendo la voluntad del Señor y su propósito en nuestra vida, que al fin y al cabo para eso existimos. Bueno, hermanos, nos vemos el siguiente domingo en punto de las 11.